Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes a todos. Son las 12 del mediodía con 9 minutos. Y bueno, ya estamos bien listos y más puestos que un calcetín para saludar al padre Jorge Román, quien ya está bien puesto con las pilas puestas. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida Sandra. Feliz día de tu santo. Ojalá así sea ¿cómo se dice? De manera profética, esperemos que algún día llegue a ser santa y exista Santa Sandra. ¿No existe un santo que se llame Sandra? Ah, no, eso sí no sabría decirle. Bueno, oye, qué bonito vestido traes y tu collar, siempre muy coqueta. Gracias. Hoy estamos celebrando el santo de todo el mundo, también mi santo, San Jorge. Y hoy estamos celebrando a todos los santos. Es más, fíjate que hasta Dios te está iluminando porque se ve un rayo de luz que llega a tu cabeza, como ves en pantalla. Muy bien. La presencia de Dios. Bueno, fíjate que hoy estamos celebrando a todos los santos. Y esa tradición surge precisamente en que hoy celebramos no solamente a los que están incluidos dentro del calendario o del canon de la lista de todos los santos. Es decir, la Iglesia canoniza o pone en la lista de santos a quienes garantiza que sin lugar a dudas están en el cielo. O sea, no hay lugar a dudas, ellos están en el cielo. Pero no quiere decir que solamente quienes son canonizados, o sea, agregan a esta lista de garantía, son santos. También tengo a San Jorge Román Castañeda, que sufrió el martirio por Cristo y sufrió el martirio de tener que aguantar a mi mamá, a Santa Asunción del Real, que hizo que mi papá se hiciera santo y que tenía la mano muy pesada y era muy regañona, pero que era la mamá que necesitaba. Así que seguramente está en el cielo. Y San Sergio Guillermo Román del Real, que hace poquito se fue al cielo a recibir su premio. De la misma manera hay muchos que están en el cielo, pero quizá la Iglesia todavía no ha puesto como un ejemplo a imitar. Recordemos que a los santos, más que rezarles, hay que imitarles. Eso es lo más importante. No tomar a los santos como, te voy a prender unas veladoras para que me conceda lo que te pido. San Antonio bendito, te voy a poner de cabeza hasta que me consigas novio. No, no se trata de... Eso sería idolatría, ¿ok? Entonces, no, nosotros no idolatramos, veneramos, admiramos, respetamos y queremos tomar como ejemplo a esos santos. Eso es lo importante. Más que rezarles, hay que imitarles. La tradición cristiana desde muy antiguo era de que la gente deseaba ser enterrado junto a los mártires o junto a los santos. Cosa muy curiosa, mi hermano Sergio está en las criptas de la Basílica de Guadalupe. Sus cenizas está cerca de una imagen de cera que contiene las reliquias de San Plácido, que fue un mártir romano. Y allí en la Basílica de Guadalupe está también San Dionisio, Santa Felicitas, y hay otros santos. Es la costumbre precisamente de que antiguamente se mandaban reliquias de santos a las catedrales o a las basílicas. Así que no vale la pena ser santo en Europa porque te descuartizan, te mandan, por ejemplo, San Lucas, su cuerpo está en Padua. Sin embargo, su cabeza está en otra catedral. Santa Teresa de Ávila, su mano está en otra iglesia y su cuerpo está enterrado en un convento. O sea que realmente no vale la pena ser santo, te descuartizan. Bueno, pero hoy estamos celebrando a todos los santos, a todos aquellos que sin lugar a duda aceptaron seguir a Cristo, vivir como cristianos, hicieron el bien, pero que realmente pues, la Iglesia no ha tomado en cuenta como para ponerlos como ejemplo. O sea, realmente quizá no han hecho algo realmente extraordinario, pero
lo extraordinario que hicieron en las pequeñas obras, en las sencillas. El hecho de educar a unos hijos es algo muy valioso. Hay una película que se llama Bruce Almighty con Jim Carrey. ¿Sí la viste? Muy bien. La vi hace muchos años. Que yo recientemente la vi. Es un tipo que Dios le da el poder, le da el trabajo de ser Dios y hace cada barbaridad queriendo conquistar a su novia, se acerca a la luna y eso causa marejadas y demás. Hace a todo el mundo le concede sus deseos y todo el mundo se gana la lotería, todo el mundo quiere hacer vuelos espaciales y, o sea, hay un desorden, ¿no? Entonces, cuando él empieza a descubrir que tiene el poder de Dios, lo prueba en un restaurante cuando pide sopa de tomate y entonces divide la sopa así en dos como si fuera Moisés dividiendo el Mar Rojo. Entonces, cuando se entrevista nuevamente con Dios, le dice, no, es que eso que hiciste de separar la sopa y demás, eso no es un milagro, eso es magia. Dice, un milagro es que una madre soltera trabaje arduamente para sostener a sus hijos y que se dé el tiempo para ir al partido de béisbol de su hijo y que lleve una vida digna. Eso es un milagro. Un milagro es el hecho de que un muchacho acosado diga no a las drogas. Eso es un milagro. Es decir, nosotros, en sí la vida no es un milagro, sino para hacer milagros. Y los milagros no requieren una espectacularidad. Es un milagro el hecho de tener la voluntad de buscar el bien para los demás, como lo han hecho los científicos que en diferentes partes del mundo esa gente buena quiso buscar una solución para combatir el virus de la pandemia del coronavirus y que se logró en tiempo récord, porque normalmente tardan 5 años. Ellos en cosa de un año lograron descubrir estas vacunas que hubieran tenido un éxito rotundo si realmente todos hubieran aceptado el vacunarse y si no se hubiera manipulado la vacuna políticamente. Entonces, lo malo es de que el virus se sigue transformando, se sigue modificando y eso es lo malo. Pero el milagro está ahí y no aceptar ese milagro es un rechazar esa buena voluntad de Dios, es ser temerario a poner en duda las indicaciones del Papa y de los obispos. Así que, por favor, quienes no se han vacunado, háganlo ya. Para protección de ustedes y para protección mía, no quiero que me contagien. ¿Ok? Fíjate que este fin de semana tuve la sorpresa el sábado pasado de que vino precisamente la semana pasada estábamos en campaña y en el programa hubo quien donó de 2 palos $200. Digo, pues admito hasta 5 o 20 palos con tal de que den $100 por palo. Pero esa gente muy linda, que es la señora Delia, a la que le compusieron la canción que dice, Delia Sierra Morena, cielito lindo, ven bajando. Bueno, qué bonito canto, ¿verdad? Bueno, hasta te voy a hacer la competencia con tu... Si no han oído a Sandra, por favor, escúchenla, canta de una forma sensacional, además de esa presencia hermosa que tiene, canta bellísimo, tanto así que mi hermano Jairo dijo, dame copia de ese video, quiero tenerlo. Le encantó a mi hermano Jairo. Y fíjate que mi hermano Jairo es muy selectivo. Saludos, Jairito. Bueno, no me puedes saludar porque ahorita está camino a casa de Estrellita para que se va a reunir con ella. Vino Delia junto con su esposo, que tiene un nombre muy bonito. ¿Cómo se llama este hombre? Es un hombre hermoso, Jorge. Y tan hermoso es su nombre que también se lo pusieron a su hijo, qué caray. Y vino con su hermana, no la hermana de Jorge, sino la hermana de Delia, y vino también su sobrino y vinieron sus sobrinos. Así que fuimos a comer, les preguntaba qué querían comer y mi tocayo Jorge, el esposo de Delia, dijo frijoles, pues vámonos al frijol loco. La pasamos muy bien, gente muy linda y son de Zacatecas y luego me regalaron unos panes hechos en casa,
wow, deliciosos. Y unos huevos también orgánicos. Creo que todos los huevos son orgánicos, ¿verdad? Pero en fin, son de la granja, ahí del ranchito donde ellos están. Y me trajeron unas tortillas de harina hechas a mano. Wow. Así que así sí da gusto recibir visitas, ¿eh? Saludos a Delia, Jorge y a toda la familia. Gracias, la pasé muy bien. ¿Y tú te acuerdas de Oscar Cadena? Era alguien de Televisa, ¿no? Un Sí, conductor de era un reportero que programas. tenía un programa que se llamaba Infraganti. Ah, sí, Cámara Infraganti. Sí, que salía con unos tirantes y que decían que era tan guapo como yo. De hecho, me decían que me parecía a Oscar Cadena y me regalaron una playera así de Infraganti con los tirantes y demás. Él Ajá. falleció el viernes pasado. Sí, sí vi Así la es. noticia. Sí, él se retiró a vivir a Cancún y donde seguía trabajando como reportero. Así que, pues ojalá que hoy ya esté celebrando el Día de Todos los Santos allá en el cielo. Y te acuerdas del pelirrojito que salía en Los Vecinos, ¿verdad? El hijo de Frankie Rivers, ¿sí? No veía mucho ese programa, pero cuando vi la imagen del muchachito, sí, sí sé que participaba ahí. Y También falleció, ¿verdad? murió el sábado pasado. Así que, pues, que Dios lo tenga en su gloria, ¿ok? Pero recordemos que la muerte no existe sino para la vida. Pero hay que vivirla plenamente y no hay que vivir para morir, sino hay que vivir para la eternidad. De tal manera que en esta vida nosotros elegimos aceptar la vida eterna o rechazarla por siempre. En Cristo vino a darnos la salvación a todos y está al alcance de nuestra mano para que podamos aceptarla. Fíjate que nuestro muy querido obispo Myron Cota nos escribe un mensaje cada mes. Y el mensaje de este mes de noviembre de nuestro obispo se los voy a leer ahora. Mis muy queridos hermanos en Cristo, llegamos rápidamente al final de nuestro año litúrgico. Con el mes de noviembre recordamos la brevedad de nuestras vidas y de aquellos que han ido adelante de nosotros, las almas del purgatorio. La Iglesia nos recuerda especialmente en este tiempo del año la importancia de rezar, hacer penitencia y ofrecer el santo sacrificio de la misa por los difuntos, ya que confirmamos la enseñanza de la Iglesia sobre el purgatorio. El catecismo de la Iglesia Católica afirma: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero perfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Este tiempo del año puede recordarnos la enseñanza de la Iglesia sobre lo que se conoce como las últimas cosas: el cielo, el infierno y el purgatorio. El mes de noviembre presenta una oportunidad perfecta para que el clero de nuestra diócesis ofrezca una catequesis sobre la enseñanza del purgatorio. El propósito de ofrecer intenciones de misa y la importancia de catequizar a los fieles sobre la hermosa liturgia de la Iglesia en lo que respecta a la muerte y al entierro cristiano. Además, esto ofrece una oportunidad para promover el avivamiento de la Eucaristía a medida que aprendamos más sobre el papel y el impacto de la liturgia en la realidad de la vida cotidiana. Con la pandemia, muchas familias no pudieron beneficiarse de la consolación y el cierre que ofrecen nuestros ritos funerarios. Una sugerencia sería ofrecer misas durante este mes por las intenciones de las familias que perdieron a sus seres queridos debido a la pandemia y no pudieron tener las ceremonias adecuadas. Con esperanza, animémonos y acompañémonos unos a otros mientras nos preparamos para cruzar el umbral de esta vida a la vida eterna. Es allí, en ese momento, cuando encontramos a Jesús, nuestro Salvador y Juez. Concédeles el descanso eterno, oh Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos. Que descansen en paz, que sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En paz de Cristo, obispo Cota. Es buena onda nuestro obispo, ¿eh?
¿Ya te tocó conocerlo en persona? No, la verdad todavía no, pero sí he escuchado muchas cosas positivas. Es buenísima onda, es muy sencillo, muy natural, muy amigable, y ciertamente muy preocupado por el bien de todos. Cuando él vino hace cosa de 4 años, 3 o 4 años, a la parroquia, 3 años, para instituirme como párroco y para confirmar a los muchachos. Estoy platicando con él personalmente y había el caso de un sacerdote que ah, ya no le iban a renovar su estancia aquí en la diócesis. Entonces le dije, mire, cuando algunas veces a los vicarios nos ponen con amansacuras que parecen enemigos nuestros en lugar de compañeros, hermanos sacerdotes. Y este querido sacerdote le ha tocado la mala suerte de estar con amos que lo flagelan, lo humillan, lo eh, tratan como basura y no le dan la oportunidad de crecer. Yo lo conozco personalmente y es un excelente sacerdote, siempre caritativo, la gente lo quiere mucho y demás. No sé, en la iglesia siempre hay algo interno que no se hace público, pero yo quisiera que consideraran el caso de este hermano sacerdote, que es excelente. Me dijo, Jorge, qué bueno que haya un sacerdote que abogue por sus hermanos sacerdotes. Vamos a ver el caso. Y ese querido sacerdote, no digo su nombre, está activo y ha sido reinstalado en nuestra diócesis. Así que me da mucho gusto esa actitud que tiene el señor obispo, siempre sensible a las necesidades de cada quien, siempre muy justo, muy fraterno, muy amigable, y realmente oremos por nuestro obispo para que el Señor lo siga bendiciendo, le dé buena salud y para que tengamos este buen obispo por muchos años en nuestra diócesis. ¿Ok? Pues ánimo, pues. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas, Sandrita? ¿Hay alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelas. Sobre todo tenemos aquí algunos saludos. A ver, la primera que se comunicó fue Joana Gutiérrez. Hola, padre, Gracias, ¿cómo Joana. está? Saludos. También Carmen Hurtado dice un saludo muy especial al padre Jorge desde México. Carmen, muchos saludos. Cuando te mandé a saludar estabas dormidita, ha estado enferma, se rompió una pierna y ha sido muy dolorosa su recuperación. Así que muchísimas gracias, mi querida Carmen. También alguien de Unidos por Cristo y María, no identifico quién porque están bajo el nombre de Unidos por Cristo y María, dice, saludos padre Disney desde Pachuca, Hidalgo, México. No sé si Mari Portillo ande de vacaciones o alguien de los voluntarios anda por allá. Bueno, no sé quién sea, pero saludos. ¿Qué Pachuca por Toluca? No. Muy bien, en la irada Pachuca, es hermosísima esa ciudad. Es una ciudad que tuvo su resurgimiento o su surgimiento siendo un pueblo minero cuando los ingleses eran dueños propiamente de las minas. Entonces, los trabajadores de ahí de Hidalgo trabajaban en las minas y aprendieron de los ingleses a hacer los pastries, que son como unos pies rellenos de carne y demás. Entonces ellos, la versión de esos pastries se le llamó pastes y los mexicanos le pusieron picadillo, muy sabroso, le pusieron eh, dulce de cajeta o mermelada o demás, y son deliciosos los pastes de Pachuca. También en Pachuca Hidalgo existe una tienda de dulces que es una de las más antiguas de México, y con los dulces tradicionales. Ahí está en los arcos, ahí de la Alameda, de la Plaza Central, donde hay un jardín muy bonito, donde hay un reloj chino también que regalaron. Allí en el estado de Hidalgo también existe algo que se llama eh, San Miguel Regla, donde aquí en Mammoth Lakes tenemos una atracción turística que se llama Devil's Post Piles, los postes los pilares del diablo. Y es algo, una formación que se hizo
debido al peso de la glaciación. ¿Qué estás enseñando? Móvil, súper, cementos, ¡Qué fortaleza. Pachuca! Pues qué Pachuca por Toluca. Bien, entonces ese es mi consentido. Ok, gracias. Bueno, este es mi consentido, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Chavita, sí. Ok, entonces estaba diciendo que acá en Mammoth Lakes hay unos pilares que subes a la cima del cerrito y ves el piso como si fuera mosaicos octagonales. Padrísimo. Pero cuando bajas el cerro ves que son una serie de pilares octagonales, que cuando se caen como pilares octagonales. Entonces es una maravilla de la naturaleza. Se hizo por la formación de la glaciación, el peso de la nieve comprimió el granito y luego el agua necesitaba surgir por alguna parte y entonces formó ese tipo de pilares. En San Miguel Regla existe algo así, pero son mucho más bonitos que en Mammoth Lakes, porque son las cascadas que caen sobre esas formaciones octagonales. Así que el estado de Hidalgo tiene sus bellezas, muchos balnearios, perdón, el estado de Pachuca, perdón, el Pachuca Hidalgo precisamente, el estado de Hidalgo. Y Pachuca es muy bonito, así que saludos a quien nos esté saludando desde Pachuca. Muchas gracias. Parece que era Chavita. Era Chavita el que andaba haciéndose pasar por incógnito, creo. Ándale. Bueno, padre, tenemos 4 preguntas que ya se están aquí juntando. Primeramente, antes de pasar las preguntas, hay un comentario de Pedro y Toña Estrada. Dice, saludos para todos ustedes. Padre, durante el tiempo que trabajé por una compañía, casi 40 años, tuve muchos mayordomos y solo uno en una ocasión me mandó una tarjeta saludando y deseando lo mejor. Durante mi tiempo que colaboré en la obra de Dios por 30 años, muchos sacerdotes han pasado por mi comunidad y solo uno, cuando se fue, mandó una tarjeta de saludos. Quiero decirle que se siente bonito y por qué no se hace con más frecuencia. Gracias. Mi querido Pedro y mi querida Toña, yo no les mando tarjetas, pero les mando mis saludos y mi gratitud por su constancia, por estar siempre presentes en la radio, por motivarme a investigar, a conocer más, porque las preguntas que ustedes hacen son excelentes, son muy buenas. Y muchas gracias por tu dedicación, gracias por tu entrega, pero no esperes un reconocimiento. Quizá nosotros somos tan poco sensibles que se nos olvida escribir o reconocer toda esa labor hermosa que hace la gente. Pero Jesucristo nos dice, cuando ustedes sirvan, no esperen gratitud. Cuando les agradezcan, digan, es mi obligación. Es como decimos en México, es un placer servirle, estoy a sus órdenes. Así que no esperes un reconocimiento, pero ese reconocimiento te lo da Dios y te lo doy yo, que reconozco toda tu buena voluntad y gracias por tus preguntas, gracias por tu constancia. Así que muchísimas gracias, mi querido Pedro. Y también me motivas a ser más sensible para reconocer las actitudes y las bondades de la gente. Yo normalmente trato de hacerlo, no por escrito porque soy pésimo para escribir, pero siempre entrego un regalito, un reconocimiento, un certificado a la gente por cualquier motivo y si es bonito y se siente bien, el ser reconocido. Así que mi reconocimiento, mi querido Pedro. Gracias. Muy bien, bueno, acaba de llegar otra pregunta. Hay 2 preguntas relacionadas con lo de el altar de muertos, ya que mañana pues es el Día de los Fieles Difuntos y sabemos que existe esta Nosotros lo tradición. pusimos desde el sábado, aquí en la ¿Perdón? parroquia. Yo lo puse desde el sábado, el viernes por la noche ya estaba puesto el El altar de altar. muertos. Muy ¿Sí? bien, Y ya bueno. puse la fotografía de mi hermano Sergio con su botella, con su Coca-Cola y con sus cigarros Marlboro. ¿Qué es lo que le gustaba? Así es. El Bueno, otro la día pregunta, me bajé sin mi cajetilla de cigarros y después de misa acostumbro echarme un cigarrito que se siente muy rico y como no traía mi cigarro le robé uno a mi hermano Sergio. y le va a Así venir a que jalar los pies en la noche, mira nada más. a cobrar. Bueno, la pregunta es, padre, mi hermana quiere saber si está mal hacer un altar de muertos nosotros como católicos.
Bueno, mi hermano Jairo me estaba comentando ayer que qué difícil era explicarle a la gente lo de la tradición, porque hay muchos que creen efectivamente que vienen los muertos a comerse la comida. Ah, bueno, esta tradición del altar de muertos y la celebración de los fieles difuntos no contradice o se antepone a nuestra fe católica. Vamos a ver sus orígenes, primeramente. Recordamos la celebración de todos los santos, pero esto surge como imposición a las fiestas paganas que se habían popularizado. Recordamos que decimos que Cristo no nació necesariamente el 25 de diciembre, que es muy probablemente que haya nacido en primavera, muy probablemente el 17 de abril. Pero en Roma había esas fiestas dionisíacas que eran unos festejones donde se hacía se comía de gula, es decir, estaban sentados a la mesa y luego llegaba alguien con una pluma y con un vasín para que depusiera y poder seguir comiendo. Se daban comilitonas, había exceso de todo, de vino, de sexo, de placeres y demás, durante 9 días. Entonces, para erradicar esto, la Iglesia impuso el novenario de preparación para el nacimiento del verdadero sol, que es Cristo Jesús, que viene a iluminar a todo ser humano. Entonces se celebra el 25 de diciembre, cuando las noches dejan de ser tan largas, empiezan a ser más cortas y los días más largos. Se considera el nacimiento de Cristo. Sorprendió a los misioneros que el 25 de diciembre en México se celebraba a Huitzilopochtli, el nacimiento de Huitzilopochtli, que es el sol que viene a destrozar a la luna y las estrellas. De la misma manera, en la religión antigua de los celtas, los galos, los bretones, los iberos, tenían una religión ancestral que era dirigida por unos sacerdotes que se llamaban druidas. Y esos druidas que conocían los poderes de la naturaleza, de las plantas medicinales y demás, ellos traían siempre una hoz hecha de oro para poder cortar las plantas y para hacer pócimas que eran medicinales o tenían diferentes poderes. Y ellos se regían por la naturaleza, de tal manera que cuando caían las hojas de los árboles en otoño y los árboles quedaban hechos un esqueleto o parecían muertos, se celebraba la muerte de un año, quemando todas las cosas inservibles, no a los viejitos o a los ninis que ni trabajan ni estudian, no se quemaban seres humanos, se quemaban cosas viejas, porque al día siguiente era el nacimiento de un nuevo año y era este festejo. Entonces no era festejar al demonio ni nada por el estilo. Sin embargo, la Iglesia impuso para erradicar esta tradición la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, y el día 2 de noviembre a todos los fieles difuntos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya hablaremos de eso el día de mañana, que nos toca a los fieles difuntos. Hoy estamos celebrando a todos los santos, incluidos en el calendario o no incluidos en el calendario. Cuando llegaron los misioneros a México, se sorprendieron que en México coincidía justamente la fiesta de la celebración de los fieles difuntos, de todos los difuntos. Recordemos que coincidentemente la muerte no era sino el paso a la vida. Siempre en la cultura mexicana se va a ver que la muerte está ligada a la vida, muerte y vida. No puede existir una sin otra. Hay una serpiente en piedra que está en el Museo de Antropología, donde la serpiente se está devorando su propia cola. Es un signo precisamente en el que está muriendo, pero está alimentándose. Muere para vivir y vive para morir. Hay otras máscaras en las cuales a mí me impresiona mucho, es donde está la máscara de un niño
luego sigue la máscara, o sea, va en fracciones, ¿no? La máscara de un hombre, la máscara de un anciano, y finalmente la máscara de la, o sea, ya no hay máscara, sino que se ve la calavera. O sea, es el proceso de la vida. La vida no existe sin la muerte, y la muerte no existe sin la vida. Morimos para vivir, vivimos para morir. Eso es el ciclo de la vida dentro de ello. Sin embargo, para los mexicanos, en todas las culturas, la muerte no existe sino para vivir en una forma de vida de acuerdo a la forma como hayas muerto. Si habías muerto por la lluvia, irías al reino de Tecuachi. Ay, se me olvidaron los nombres. De la Chalchihuitlicue, que era la diosa del agua, de los ríos. Si morías por lluvia, ibas al reino de Tlaloc, el Tlalocan. Hay una representación muy bonita que estaba en Teotihuacán, que ahorita hay una réplica en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, donde se ve un mural donde todo el mundo está cantando, está feliz, donde no hay tristeza, donde hay solamente alegría. Ese es el reino del Tlalocan. Se considera que si habías muerto en la guerra irías al reino de Tecaztlipoca, que, en fin, o sea, de acuerdo al tipo de muerte que hubieras tenido, pero para poder gozar de la vida y para no ir al Mitlán, el Mitlán es el reino de Micantecutli, el señor de las tinieblas. Entonces, para no ir a perecer ahí el reino de los descarnados, era necesario confesar tus pecados al sacerdote del Dios que se alimentaba de porquería, es decir, que se alimentaba de pecados. Y entonces ya limpio de todo pecado podrías ir a ese reino. Entonces por eso se les sepultaba a los mexicanos con alimento, con agua, con cacao, que era la moneda que se usaba, con un palo para espantar a los perros, porque los perros de alguna manera veían a los espíritus. Entonces tenía que pasar por unas montañas que chocaban una con otra y tenía que pasar un río en el cual lo llevaba hacia el otro lado. Sin embargo, el día 1 y el 2 de noviembre era el día en que los muertos regresaban a su casa, no a espantar, sino a disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Entonces, los niños, como corrían más rápido, llegaban el día 1 de noviembre y se les recibía con dulces y con las golosinas que a ellos les hubiera gustado en vida. El día 2 de noviembre, los más ancianos, los más viejos, caminan más lento y llegaban a disfrutar de la comida que les esperaba en casa y a disfrutar de su familia. No los veían, pero ellos comían no el alimento, sino el espíritu del alimento. Ellos lo gozaban. No era un signo de espanto, sino más bien una convivencia. Bueno, esto continuó en la tradición. Los misioneros no lo erradicaron porque de alguna manera les daba a entender el sentido de vida eterna. No a la idea, como sale en la película de Coco o en la película de El libro de la vida. En el libro de Coco que como viviste aquí, vives allá, ¿no? Pedro Infante ahí con toda su popularidad y sus canciones y Alberca y todo. O sea, no es así. No es el reino de los descarnados. No es que si piensas en alguien vas a tener más vida y que si dejas de pensar en él se desaparece. No, tampoco es eso. No es como en el libro de la vida. Esas son películas muy buenas, muy divertidas, nada que ver con lo que es la vida eterna. O sea, como está en la carta de los Hebreos, y lo leímos hace poco, es después de esta vida el juicio. O sea que estamos llamados a una vida eterna, o si rechazamos esa vida eterna, no la perdimos para siempre, pero no vamos a andar ahí vagando, asustando gente, no. Eso significaría que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada.
es gozar de la presencia de Dios. Vamos a ver lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Dios, el lugar donde Dios vive es el cielo. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces el cielo está allí en nuestro corazón. Y por lo tanto, quienes viven en el cielo, quienes viven con Dios, están también más cerquita de nosotros que nunca antes. Nuestros seres queridos no tienen que venir el 2 de noviembre o el 1 de noviembre. No, están con nosotros todo el tiempo. No para asustarnos, sino más bien para intercediendo ante Dios por nosotros. Tenemos la confianza de pedirle a alguien que pida ante Dios por nosotros. Es como cuando le dices a alguien, oye, ando muy apurado, fíjate que tengo muchos problemas, pídele a Dios por mí. ¿Y por qué no le pides tú directamente? Ah, porque sabemos que intercediendo, el papel intercesor, orar unos por otros, ciertamente el poder de la oración es muy grande. Entonces, ¿qué mejor que pedir a alguien que es muy cercano a nosotros, que es muy querido a nosotros, que oramos, que le pida a Dios por nosotros? Es el papel de intercesión de los santos. Cuando te encomiendas a San Judas Tadeo, San Martín de Porres, a San José, a San Juan Pablo II, quizás no reconocido todavía, pero a San Jorge Román Castañeda o Santa Asunción del Real o a San Sergio Guillermo, tienes esa confianza de que ellos que están viendo a Dios interceden ante Dios por ti. Es el papel intercesor. ¿Cómo va a ser la vida eterna? ¿Quién sabe cómo vaya a ser? Yo me imagino que va a ser más bonito que Disneylandia. Y sin colas y sin tener que pagar tanto. Entonces tiene que ser algo hermoso. Si aquí en la vida disfrutamos tanto placer, tanta alegría, tanto amor, imagínate cómo debe de ser la vida eterna. No sé cómo sea, pero vale la pena ganarla. Así que no tenemos que esperar el 1 al 2 de noviembre. La Iglesia lo utiliza, admite esa tradición como una forma de darnos a entender que la vida no se acaba, tan solo se transforma, que estamos llamados a vivir eternamente, no como esqueletos asustando gente, sino más bien como espíritus vivos, llenos de luz, que gozan de la presencia y del amor de Dios. Amén. Espero haber dado a entender. A ver, bueno, entonces, como católicos podemos poner un altar de muertos, pero si no lo pones, no es pecado, ni estás, o sea, es como una tradición, nada más una tradición que si no lo pones no pasa nada y si lo pones también, ¿no? Claro, exactamente, es decir, es una tradición, tú tienes la libertad de vestirte para el Halloween o no. Digo, no me lo malentiendan porque yo fui a San Francisco, a la calle Castro, cuando vivía allá en San Francisco, y qué bruto, ahí no se visten para Halloween, ahí se desvisten para Halloween, andan encuerados, así que no, tienes la libertad de bañarte o no bañarte, claro que si no te bañas vas a perder amistades, tienes la libertad de poner el altar de muertos o no. O sea, no es obligación. No, no pasa nada, no cometes pecado ni te vas al infierno, tampoco al cielo si lo pones y bueno, ahí está la respuesta. Padre, ya nos estamos pasando de tiempo, pero hay la primera pregunta que entró en esta mañana, quisiera que no se fuera a quedar sin contestar, y es sobre el hecho de que una mamá perdió a su hija. Murió esta hija, pero esta hija ya tenía 2 hijitos pequeños, entonces esta madre, que es abuelita de los niños, está desconsolada y la radio escucha que llamó nada más quería pedirle a usted una sugerencia sobre algunas palabras de consuelo para una mamá que ha perdido a su hija. Bueno, no por mucho, no por, ¿cómo se dice? No por mucho amanecer, no por mucho despertarse, amanece más temprano. Bueno, la idea es esa, es decir, no por mucho llorar vas a cambiar las cosas. Yo creo que el llanto es muy natural. Jesucristo lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, porque la emoción, ciertamente, hay momentos en que no podemos controlar nuestra emoción y lloramos, pero el llanto no remedia nada. El llanto quizá nos sirve para desahogarnos un poco, pero no hay que llorar, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a hacer un cambio. Tu llanto no va a
devolver la vida a tu hija, sino que más bien hazte cargo en apoyar, no sé cuál sea la situación, pero si tu hija tenía un esposo, padre de estas niñas, apoya al papá de estas niñas para que estas niñas crezcan felices, que crezcan protegidas, que si ven a la abuelita llorando, las vas a entristecer más. Hazles entender cómo Dios les concedió una mamá que les dio el don de la vida, que les expresó su amor y que ahora ya era tiempo que el Señor le diera su premio. Ahora ellas no están solas, tienen una mamá que las cuida, que las protege desde el cielo, pero tienen una abuela que también va a estar para apoyarlas, para ayudarlas y para que salgan adelante. Pero no les enseñes con histeria y con llanto y demás. En primer lugar, dale gracias a Dios que te dio una hija, que espero que la hayas educado bien, que haya sido una mujer que trajo a la vida estas niñas y que pues ahora no les haga sentir la falta de la mamá, sino más bien darles el consuelo de que su hija, de que su madre vela por ellas también y que tienen una abuela que las quiere mucho y que tienen un papá. No le quite la responsabilidad al papá, no sé cuál sea el caso. No sé, estoy dando palos de ciego, pero en este caso la responsabilidad la tiene el papá y seguramente los papás del papá, los abuelos paternos, serán quienes estén apoyando, pero yo creo que podría ser un apoyo que también te ofrezcas, ayudar al papá de estas niñas a ofrecerte para cuidar y para velar por el bien de ellas. ¿Ok? Entonces, más que llorar, hay que ponerse a trabajar. Más que llorar, hay que accionar. Muy bien, pues es todo, padre. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Por eso me andabas correteando? Sí, porque bueno, fue la primera llamada que entró y dije, no va a ser justo que no, que no la respondamos. Y bueno, pues ya ahí quedó, ya cumplimos con ese compromiso. Te perdono, Sandrita. Gracias, padre. Se va a ir al cielo. Pues felicidades a todos que están celebrando su santo. Dios mediante, mañana nos estaremos viendo. Si Dios así lo quiere y le da su regalada gana. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. A ustedes. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.